Buen día, hermanos. Hemos llegado al domingo 24 de mayo del año 2020. Seguimos en contingencia. Les pedimos que sean pacientes, que oren para que pronto nos podamos reunir. Tenemos que hacer lo que es correcto, lo que es sabio, lo que las autoridades nos digan. Nos sometemos entonces y somos una iglesia obediente. Usted va a escuchar por ahí que hay iglesias que van a empezar a abrir y que están siendo desobedientes y cosas así. Bueno, nosotros esperen nuestras instrucciones porque queremos hacer lo que es lo mejor. Estamos estudiando el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Es un compendio teológico acerca de la salvación. Vamos en Romanos capítulo 8. El domingo pasado leímos hasta el versículo 1, pero hoy vamos a tomar desde el versículo 1 una vez más hasta el versículo 11. Romanos 8, del 1 al 11. Y el título para hoy es Discipulado, cristianismo de primera calidad. El discipulado, o sea, la vida cristiana, es cristianismo de primera. Y quise poner de fondo, pues usted puede ver, es nuestro árbol de misioneros. Aquí están las fotos de ellos, ustedes y yo oramos por ellos, porque tenemos que seguir el ejemplo. Por supuesto, seguir ejemplos bíblicos es maravilloso, pero también tenemos ejemplos de gente que conocemos, que vemos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, que entregan su vida por Cristo y pueden vivir un cristianismo de primera. Y les animo para que sigamos orando por nuestros misioneros. Hay nombres que llegan a significar algo por sí mismos en la historia. Por ejemplo, la Malinche. Así se llama la mujer azteca que fue traductora y esposa de Hernán Cortés. Y hoy decimos malinchismo o malinchista, y se usa esta palabra para referirse a alguien que favorece a los extranjeros. O Simón, el mago. En la Biblia se habla de él en el libro de los Hechos. De ahí surgió la palabra simonía. Se usa para referirse a quien comercia con los bienes espirituales. Ese mago quiso comprar el poder del Espíritu Santo y de ahí surgió la venta de las indulgencias, querer hacer negocio. Hoy en día muchos predicadores y falsos llamados apóstoles negocian con eso y cobran dinero por predicar la palabra. Es algo muy triste y muy grave. Simonía. Tío Sams se usa en Estados Unidos para referirse al gobierno, el tío Sams. En Hechos capítulo 11, verso 26, también hay un nombre que se usa para ciertas personas y es el nombre de los discípulos de Jesucristo a quienes se les llama cristianos. Usted y yo, nosotros, la iglesia del Señor. Es el nombre más famoso de nosotros, que nos dan a nosotros. También nosotros somos mayordomos, hijos de Dios, discípulos de Jesús, embajadores del reino, pero nuestro nombre más famoso es cristianos. Somos cristianos. Es importante entender lo que significa ser cristianos y los privilegios y demandas que implica ser cristianos. Ya hemos dicho que el tema central de toda la carta de Pablo a los romanos es la salvación. Y ahora Pablo, en este capítulo, en este pasaje que tomamos ahora, nos habla de la salvación como un asunto prioritario, es decir, de primera categoría, como algo de primer nivel. Y hay varias enseñanzas para nosotros. Número 1, no tenemos aquí una presentación, pero usted lo puede ir aprendiendo. Número 1, primera enseñanza para nosotros hoy. Discipulado, si digo la palabra discipulado, usted también puede pensar en cristianismo. Discipulado o cristianismo es dinamismo de vida. Déjeme leer el versículo 1. Romanos 8.1. Conforme vamos viendo los puntos de las enseñanzas, vamos a ir leyendo los versículos. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya habíamos leído este versículo el domingo pasado, lo volvemos a retomar ahora para aprender, hermanos. Discipulado es dinamismo de vida. Pudiéramos poner entre paréntesis, fuera del estanque de la culpa. En un estanque el agua está estancada y esa agua estancada se apesta. Todos sabemos eso. Ser seguidores de Jesús no es un asunto de saber, no se trata solamente de tener conocimiento de eventos bíblicos. Ser discípulo de Cristo es un asunto que tiene que ver con andar, porque si fuera solamente saber, muchos saben de la Biblia pero no viven la vida cristiana. Se trata entonces de vivir, es un asunto de andar. La vida cristiana es un asunto de andar con Cristo. El texto dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y esta palabra están nos da la idea de ubicación, allí están. Pero luego el pasaje dice, no los que andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Se trata de un andar, de un estilo de vida, de una forma de ser. Se trata entonces de este andar, no solamente de conocer, porque hay quienes saben lo correcto y lo saben bien, pero si no están en Cristo y no andan en Cristo, pues pueden ser un maestro, un doctor, un teólogo, un religioso, un escriba, un fariseo, pero no un cristiano.
Para ser cristiano tiene que andar en Cristo, vivir los lineamientos de Dios, los principios de Dios, los preceptos que Él nos ha dejado. El cristianismo es algo que se vive en el dinamismo de la vida diaria. Hay muchas cosas que se estancan al ser humano. Hay muchas cosas que nos hacen atorarnos en la vida y la culpa es una de ellas. Por eso dijimos, el discipulado es dinamismo de vida fuera del estanque de la culpa. O sea, quitemos el estanque de la culpa. La culpa es algo muy poderoso, nos hace detenernos, nos hace no avanzar en la vida cristiana. La culpa es espantosa, pues los humanos tenemos un mecanismo muy sensible para la culpa. Es muy fácil que nos sintamos culpables y es muy fácil que culpemos a otros por las cosas que nos suceden. Por eso, qué bueno que el pasaje comience diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Es decir, fuera toda culpa, fuera todo estanque de culpa. Cristo en la cruz también pagó por nuestro culpa, hermanos, por nuestro sentido de culpa, nuestro sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa aqueja a muchísimas personas en el mundo moderno. Por causa de la culpa hay divorcios, infelicidad, vicios, destrucción y muerte. Pero como el pasaje dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces no hay razón para vivir vidas estáticas en los vicios y condición pecaminosa de la humanidad. En Cristo existe posibilidad de una vida dinámica y auténticamente viva. En los funerales surge mucho el sentimiento de culpa. Y empezamos a decir, cuando muere un ser querido y estamos ahí en el funeral, y si hubiéramos ido con otro médico, si lo hubiéramos querido más, si hubiéramos platicado más con la persona que acabamos de perder, si le hubiéramos pedido perdón. Es decir, entra el sentimiento de culpa. La culpa es terrible, hermanos, y nos impide andar en Cristo. El texto dice entonces que ninguna condenación hay. Es decir, hay perdón. Luego entonces, andemos en Cristo. Número 1, el discipulado es dinamismo de vida, fuera el estanque de la culpa. Número 2, el discipulado es superación. Entre paréntesis, no hay pero que valga. Déjenme leer versículos del 2 al 4. Romanos 8, del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Discipulado es superación. No hay pero que valga. Ya hemos visto cómo la mancuerna de la ley y nuestro pecado nos llevan a la muerte. La ley me hace entender el pecado, mi pecado. Y entonces el pecado lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte. Y como no puedo cumplir la ley y como vivo en pecado, entonces estoy condenado a la muerte. Estoy destituido de la gloria de Dios. Pero ahora, en Cristo, sabemos que en Cristo hemos sido justificados, perdonados y libertados. Cuando nos arrepentimos y le pedimos a Jesús que nos salve y que venga a vivir en nuestro corazón, nos entregamos a Él, entonces somos justificados, perdonados y libertados. ¿Qué pasó? ¿Acaso se olvidó Dios de su ley? ¿Se arrepintió Dios de sus decretos y dijo, mejor voy a cambiar esa ley? ¿Cómo es que siendo pecadores, ahora somos siervos? La cosa es muy sencilla, hermanos. Dios no ignoró su ley. Dios no se hizo de la vista gorda ante nuestros pecados. No cambió su ley, sencillamente aplicó una ley superior. La ley del amor, la ley de su gracia, una ley que es mucho mejor. Una ley que no quebranta su ley anterior, solamente la supera. Es como un cohete, cuando el cohete va a salir de la atmósfera, el cohete no hace que la ley de la gravedad deje de existir, simplemente la supera. El cohete va con los propulsores, entonces hay una ley que es superior a la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no desaparece, siempre está, pero la ley de la acción y la reacción, segunda ley de Newton, que supera la gravedad, entonces el cohete puede salir disparado y salir de la atmósfera. Eso mismo pasa. No es que Dios canceló su ley moral, su ley que tenía para con nosotros, sino que al contrario, puso una ley superior que superó la ley moral. Dios sabía que la ley no era capaz de salvarnos, culpa nuestra. Así que proveyó de algo más poderoso. Su evangelio es este medio superior de salvación. El problema es que muchos seres humanos se limitan a sí mismos al encerrarse en sí mismos. Se miran y dicen, no puedo. Pero deberían de ver el amor de Dios y decir, Él puede. Dios puede. Dios hizo todo lo posible para salvarnos y hace todo lo posible para que seamos verdaderamente discípulos.
Si seguimos a Jesús, no es correcto decir no puedo. Podemos, todo lo puede en Cristo, que nos fortalece. Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, porque en Cristo somos más que vencedores. En este asunto de ser discípulos, no hay pero que valga. Por eso hemos dicho, número 2, discipulado es superación, no hay pero que valga. En Él podemos vencer todo obstáculo y barrera. Ser su discípulo es un asunto de superación de vida. En la ley superior, en la ley de la gracia, en la ley del amor, es muy simple. Él derramó su juicio. La sentencia es, el alma que pecare, esa morirá. Y Dios sí derramó su ira, pero no sobre nosotros, sino sobre quien tomó nuestro lugar, Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, sí hubo quien muriera, sí hubo un castigo. Dios sí derramó su ira. No es que pasó por alto la ley, no, sino que sí cumplió la ley, pero no la cumplió en nosotros. No nos castigó a nosotros, castigó a Jesús, porque Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Esta es la ley del amor, la ley del sustituto, la ley del vicario. Por eso, discipulado es superior. No hay pero que valga. Claro que podemos ser su discípulo. Sí podemos, hermanos, hacer las cosas. Ser su discípulo es un asunto de superación de vida. No estoy hablando de superación personal. No estoy hablando de gritar, yo puedo, soy un campeón. No estoy hablando de esas cosas de superación personal. Más bien es gritar, Él puede. Dios, dependo de Dios y Él puede. Él vive la vida en mí y me hace vivir una vida buena, una vida mejor, una vida plenitud. Y sí puede Él conmigo. Sí puede sacarme los vicios, sí puede ayudarme a ser un buen esposo, sí puede ayudarme a ser un gran hijo obediente, sí puede ayudarme a ser el mejor profesionista, Dios puede. No es que yo puedo, sino que Dios puede en mí. Por eso, déjeme repasar. Número 1, discipulado es dinamismo de vida, fuera el estanque de la culpa. Número 2, discipulado es superación, no hay pero que valga. Número 3, discipulado es ocupación. Entre paréntesis, un proyecto de vida que incluye mente y cuerpo, es decir, integridad de vida. Romanos 8, versículos del 5 al 8. Ahí vamos, voy a leer del versículo del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Discipulado, hermanos, es ocuparnos, es ocupación, es un proyecto de vida que incluye muerte y que incluye mente y cuerpo. El discipulado es algo a lo que uno se dedica. El cristianismo o discipulado es una ocupación que incluye los pensamientos y que incluye los sentimientos y que incluye todas las acciones, incluye toda la vida. Mire, los abogados siempre están pendientes de los asuntos propios de su profesión. Los buenos abogados leen el diario oficial siempre. Los médicos siempre están pendientes de los adelantos científicos y de la aparición de los nuevos medicamentos. Los comentaristas deportivos investigan todos los resultados en el ámbito de los deportes. Los cómicos no dejan de pensar en cosas ingeniosas para hacer reír a la gente. Los pastores nos ocupamos de leer la Biblia y enseñarla. Aunque la Biblia es la misma y no cambia, la volvemos a leer y a leer y a leer y siempre tenemos cosas para enseñar. Ok, se trata de que cada uno está ocupado en su profesión, en su oficio. Cada quien, según su profesión, se ocupa de las cosas que corresponden a su quehacer, pues la carne y el espíritu son cosas a las que uno se dedica. Podemos decir que son profesiones básicas espiritualmente hablando. Y debemos tomar una decisión y dedicarnos solamente a una de ellas. O te dedicas a la carne o te dedicas al espíritu, a las cosas espirituales. Y tenemos que decidir cuál queremos practicar, cuál queremos vivir. Cada quien debe decidir acerca de estas dos profesiones básicas espiritualmente hablando. Debemos tomar una decisión y dedicarnos a una de ellas, solo a una de ellas. Y una vez tomada la decisión, debemos ocuparnos de ello como corresponde. Pablo nos dijo que no se puede ser discípulo de Jesús y no vivir en el Espíritu. No se puede. Si llenamos nuestra mente de carnalidad, entonces no estamos andando en Cristo. Entonces nuestra profesión no es espiritual, sino carnal. Y por el concepto de carne no debemos entender mundanalidad, por favor. Por el concepto de carne no debemos entender corporeidad, sino mundanalidad. Es decir, cuando escuchamos en la Biblia la palabra carne, no nos referimos a esta carne, al cuerpo, porque algunos cuando escuchan el concepto carne piensan que no se debe ni siquiera de bañar. Al cabo es que es carne, ni para qué lo bañamos. Y no se bañan. No,
por el amor de Dios, sí, báñese por favor cada día, lo necesite o no lo necesite. Claro que lo necesita, pero por favor, la carne no se refiere al cuerpo, sino a la mundanalidad. Las cosas que se oponen a Dios, el sistema corrupto de este mundo, la naturaleza pecaminosa que hay en todo ser humano, no tiene nada que ver con no comer. O sea, comer no es carnalidad. Al contrario, debemos disfrutar la comida. Ustedes saben que a mí me gusta tanto comer y disfruto tanto la comida y a veces hablo mucho de eso. Sí, porque eso no es ser carnal, no es carnalidad. Es una necesidad básica que tenemos. Y Dios nos dice en la Biblia que disfrutemos nuestros alimentos. Claro que sí, debemos disfrutar. Y no estoy diciendo que seamos glotones y obesos. No. Miren, los casados pueden disfrutar de su unión íntima conyugal con su esposa. Y eso no es carnalidad. Carnalidad es todo lo que se opone a Dios. Es la mundanalidad. Y la única manera de vaciarnos de la carne es llenarnos del Espíritu. Entonces ocupémonos de eso. Discipulado, cristianismo es ocupación, ocuparnos en lo que es del Espíritu, porque hay dos maneras de ocuparnos, en la carne o en el Espíritu. ¿En qué nos ocupamos? En las cosas del Espíritu, en las cosas espirituales. Cuando llegué aquí a Cuauhtémoc me sorprendía mucho que dicen, ¿qué ocupa? Cuando voltea, estábamos comiendo así algo y luego yo estaba buscando el salero por ahí en algún lado y luego me preguntan, ¿qué ocupa? O sea, ¿qué necesita? A eso se quiere referir, ¿qué ocupa? Yo lo aprendí aquí en Cuauhtémoc cuando llegué hace 17 años. ¿Qué ocupas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué necesitas? Las cosas espirituales. El cristianismo, el discipulado, es una ocupación. ¿De qué? De las cosas espirituales. El cristianismo se ocupa de las cosas espirituales. La única manera de vaciarnos de la carne es llenarnos del Espíritu. Ocupémonos entonces de llenarnos del Espíritu. De eso depende el resultado de nuestra vida. Y la diferencia es tan significativa como la diferencia entre la vida y la muerte. Pablo usa dos conceptos aquí en este pasaje para definir el resultado de vivir una vida en el Espíritu. Dice vida y paz. Yo los cité dos veces si se fijaron. Estos dos conceptos definen el resultado de vivir una vida en el Espíritu. Vida y paz. Si yo vivo una vida espiritual, enfocada en las cosas espirituales, ocupada en las cosas espirituales, tendré estas dos cosas, vida y paz. Estas dos palabras representan el beneficio de la plenitud de la vida para todo ser humano. Los griegos usaban la palabra vida para referirse a lo mejor que hay para el ser humano, y los judíos usaban la palabra paz para referirse al mejor estado del ser humano. Bueno, pues Pablo usa las dos palabras para referirse al resultado que obtiene los que se ocupan de las cosas espirituales. El cristiano tiene vida y paz. Ahora bien, no se trata de pasarse todo el día leyendo la Biblia o encerrados en el templo orando. No se trata de hacerse un monje ermitaño enclaustrado en un convento para no tener contacto con nadie pecaminoso. No. Ocuparse de las cosas espirituales es algo que se puede hacer estando en tu trabajo, estando en tu escuela, en tu diario vivir, con la gente de tu casa, con el vecino, cuando vas con la señora de la tienda. Se trata de dejar vivir a Jesucristo en nosotros por medio de su Espíritu. Hermanos, discipulado o vida cristiana es ocupación. Es algo en lo que uno se ocupa. En el trabajo o en la escuela seguimos siendo discípulos. En el supermercado seguimos siendo discípulos. Al conducir el auto seguimos siendo discípulos. En todo momento andamos en el Espíritu. Claro que habrá momentos donde dejo andar en el Espíritu y entonces me dejo llevar por andar en la carne y entonces empezamos a ser irrespetuosos, contestamos feo, peleamos, discutimos. No tenemos que ser así. Dios quiere que andemos en el Espíritu. No tenemos que andar en la carne, no necesitamos eso. Muchos cristianos se la pasan más viviendo en la carne que en el Espíritu. Qué triste, qué grave, no está bien. Déjeme repasar. Número 1, el discipulado es dinamismo de vida, fuera el estanque de la culpa. Número 2, el discipulado es superación de vida, no hay pero que valga. Número 3, el discipulado es ocupación, un proyecto de vida que incluye mente y cuerpo. Estemos ocupados en las cosas espirituales. Y número 4, el discipulado es con contrastante diferencia. Entre paréntesis, definitivamente renovación. Ahora déjeme leer el versículo 9 y 10. Romanos 8, 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Discipulado es contraste diferente. Discipulado es contrastante diferencia. Pablo es muy tajante y definitivo en esta definición. Resulta que el cristiano
El discípulo de Jesús es alguien que tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto vive en el Espíritu. Eso convierte al discípulo en una persona especial, una persona diferente que contrasta con el mundo. Discipulado es contrastante. Es estar en contra del mundo. El problema de muchos cristianos es que ya no se puede ver la diferencia. El problema de muchos cristianos es que no se puede ver ninguna diferencia entre ellos y la gente del mundo. Algunos se conforman con diferenciarse nada más superficialmente, como no emborracharse, no fumar, no decir palabrotas, no adulterar y no cometer asesinato. Y de hecho todos conocemos a personas no cristianas que no hacen estas cosas malas, no se emborrachan, no fuman, no adulteran y no matan a nadie y no dicen palabrotas. Y es más, decimos, son un alma de Dios. Esa gente son un alma de Dios. Peor aún, decimos, ya no más les falta entregarse a Cristo. Pero ser cristiano es ser diferente, es mucho más que eso. Ser cristiano es contrastar con el mundo en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de relacionarnos con los demás, en la forma de hablar, en la forma de vivir las crisis, en la forma de sentir, en la forma de adorar a Dios. Ser cristiano es completo. No nada más es no emborracharse, sino fumar y no decir palabrotas. El cristiano no solamente... hay personas buenas. Bueno, nadie es bueno, pero así decimos nosotros. Hay personas buenas acá y también hay cristianos buenos, pero también hay muchas cosas. El cristiano no solamente es bueno, sino muchas cosas más. Como Pablo dice en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor. El cristiano es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Déjeme decirlo de la manera contraria. De cada una de estas virtudes del fruto del Espíritu Santo, de cada una de estas cualidades o virtudes del fruto del Espíritu, son 9, déjeme decir lo contrario, para ver con cuál se identifica usted más, o yo con cuál me identifico más. Primero dice, el fruto del Espíritu es amor. Lo contrario de amor es aborrecimiento. Le pregunto, ¿aborreces u odias a alguien? ¿Te caen gordas muchas personas? Cuidado, porque si te caen gordas muchas personas, tal vez no estás viviendo el fruto del Espíritu. No estás viviendo en el Espíritu, sino que andas en la carne. Una cosa es andar en el Espíritu y otra cosa es andar en la carne. Seamos conscientes y preguntémonos seriamente. Segundo cualidad, gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Lo contrario de gozo es amargura, tristeza. Pregunta, ¿te molesta todo lo que pasa? ¿Reniegas por todo? ¿Eres de los que te queja cada rato? ¿Te quejas cada rato? Ten cuidado, porque si te reniegas por todo y te quejas a cada rato, entonces no estás viviendo en el Espíritu, estás viviendo en la carne. Tercera cualidad, paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Lo contrario de paz es ansiedad, inquietud. Pregunta, ¿todo te llena de angustia? ¿Tienes que usar Dalai para estar bien? ¿O se me olvidan los nombres de los medicamentos que son para tranquilizar? ¿Diazepam? ¿Tienes que usar diazepam para estar tranquilo? Sigue paciencia. Lo contrario de paciencia es poca capacidad para soportar a los demás. Entonces la pregunta es, ¿te desesperas fácilmente? ¿Te dificulta tratar con las demás personas porque no eres suficientemente capaz de soportar sus debilidades? Entonces andas en la carne. Luego sigue benignidad. Lo contrario de benignidad es malignidad, negatividad. Pregunta, ¿ves el punto negro de la página en blanco? ¿Eres de lo que siempre ve lo malo de las personas? Entonces andas en la carne, no andas en el Espíritu. Y luego sigue bondad. Lo contrario de bondad es maldad. Pregunta, ¿te gusta compartir todo con todos? Si tu respuesta es no, entonces andas en la carne. No andas en el Espíritu. Porque el Espíritu es bondad y una persona bondadosa comparte todo con todos. Es más, ni siquiera considera nada suyo propio. Es una persona súper generosa, bondad. ¿Están entendiendo lo que estoy tratando de decirles? Fe. Lo contrario de fe es duda, incredulidad. La pregunta es, ¿estás lleno de dudas sobre todo? ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Y luego por último dice mansedumbre. Lo contrario de mansedumbre es que no le gusta aprender, no es enseñable. La pregunta es, ¿eres perfectible? ¿Te gusta que te enseñen? Sigue templanza. Lo contrario de templanza es estar fuera de sí. Pregunta, ¿es fácil sacarte tus cabales? ¿Te llenas fácil de desesperanza? Pensémoslo, hermanos. El apóstol Pablo aquí es muy tajante y muy serio y nos dice, puedes andar en la carne o puedes andar en el Espíritu. ¿Cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Porque tenemos el fruto del Espíritu. Nos comportamos con el fruto del Espíritu. Si somos cristianos,
tenemos el Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo, entonces nos comportamos con el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si no andamos en el Espíritu y andamos en la carne, manifestaremos lo contrario de estas 9 virtudes del fruto del Espíritu. Un cristiano o discípulo de Jesús ama con facilidad, no odia, tiene alegría profunda, es feliz, vive en sanas relaciones consigo mismo y con los demás, respeta al prójimo, siempre ve lo bueno en los demás, hace el bien, cree en los planes de Dios, se deja enseñar, acepta sus errores y aprende, se mantiene firme en sus convicciones espirituales que Dios le ha revelado. Escúchenlo. Es más, voy a volverlo a leer y por favor, autoevalúese. Cada uno, yo lo hice ya. Mire, un cristiano o un discípulo de Jesús ama con facilidad, no odia, tiene alegría profunda, es feliz, vive en sanas relaciones consigo mismo y con los demás, respeta al prójimo y siempre ve lo bueno en los demás, hace el bien, cree en los planes de Dios, se deja enseñar, acepta sus errores y aprende, se mantiene firme en sus convicciones espirituales que Dios le ha revelado. Definitivamente, hermanos, un cristiano, un discípulo de Jesús es alguien diferente, es un contraste con el mundo. Por eso hay un desafío, déjeme repasar. Número 1, discipulado es cristianismo de primera. Número 1, discipulado es dinamismo de vida, fuera toda culpa, todo estanque de culpa. Número 2, discipulado es superación, no hay pero que valga, superémonos, salgamos de los vicios y de las situaciones difíciles. Número 3, discipulado es ocupación, un proyecto de vida que incluye mente y cuerpo. Ocupémonos en las cosas del espíritu, en las cosas espirituales. Y número 4, discipulado es contrastante diferencia. Definitivamente renovación. Hermanos, estamos contra el mundo, contrastamos con el mundo, hay una gran diferencia. Vivimos el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Desafío es el versículo 11. Llegamos hasta el versículo 11, ahí está nuestro desafío. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La invitación de Jesús a los seres humanos para que seamos sus discípulos no es una invitación a aceptar una religión. Tampoco es una invitación a someterse a un sistema de legalismo. Su invitación es una invitación a vivir. Si le damos permiso, Él es poderoso para vivificar nuestra vida. Seguramente ya hemos sido contaminados por la carne y la muerte, pero Él promete darnos vida. Y esto no se refiere solamente a la vida eterna, sino a la experiencia diaria de vivir una vida plena, una vida muy buena, una vida abundante aquí, a partir de aquí y en adelante. Dejemos que Cristo nos dé vida, hermanos. Discipulado es cristianismo de primera, es cristianismo en serio. No es lo mismo ser creyente que ser discípulo. Dediquémonos entonces a las cosas espirituales, dediquémonos a lo espiritual, escojamos vivir espiritualmente. Andar en el espíritu no es para que Dios esté contento, sino para que yo esté bien, para que yo viva bien, para que tú vivas bien, para que vivamos bien. El desafío entonces es: vivamos bien, seamos cristianos de primera. ¿Cómo es? Andando en el espíritu, no andar en la carne. Así de claro es el pasaje y de lindo es, porque ser cristianos, hermanos, es maravilloso. Es Dios viviendo su vida a través de nosotros. Vivamos una vida espiritual. Dejemos las cosas de la carne. Tengamos paciencia, hermanos. Pronto nos reuniremos aquí y estaremos listos para cantarle a nuestro Dios juntos. Cántele mientras ahí en su casa, con su familia, solo. Lea su Biblia solo, estudie, profundice, medite. Ore a Dios, hermanos. Oremos unos por otros. Aprendamos a amar. Amémonos cada vez más. Es lo que hemos estado aprendiendo, hermanos. Sigamos adelante para la gloria de Dios. Oremos por nuestros misioneros. Ahora aquí quise ponerlos de fondo. Tal vez no se ven las fotos de todos, pero usted ya les conoce. Ore por nuestros misioneros. Oremos unos por otros y que pronto estemos bien. Que no enfermemos, que sigamos adelante viviendo vidas espirituales para la gloria de Dios. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Señor, pedimos que nos hagas vivir una vida no en la carne, sino en el espíritu, y ocupándonos en las cosas que son tus principios, tus preceptos, tu palabra, Señor, tu persona. Queremos amarte cada día más y servirte. Danos paciencia, Dios, danos todo el fruto de tu Espíritu Santo en nuestra vida para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.